Redes sociales, bueno, estamos para tocar, pues hoy vamos a tocar un tema que es un poco delicado, la ley 348, ¿quién no ha escuchado violencia contra la familiar, feminicidio? Estamos para tocar todos esos temas. Y un tema también que ahora precisamente está causando preocupaciones, doctor, el tema de feminicidios que ha venido incrementando durante estos últimos 2 meses, 8 casos de feminicidio. La ley está como tal por el tema también de lo que es violencia contra la mujer, se realizan las denuncias correspondientes, pero llega un momento dado en que la policía incluso les da a realizar el tema, ¿no?, de que pueda haber un arreglo, y tiene su terminología también ese tema, pero lamentablemente a veces el hecho de conciliar hace que definitivamente pues una mujer termine perdiendo la vida. Y doctor, hay muchas cosas que hacer con respecto a esta normativa. Hablamos de la ley 348. Bueno, la ley 348 ha entrado en vigencia el 2014, ¿con qué? Por la finalidad de garantizar a aquellas personas, mujeres que había antes de 2004 no había ese término jurídico que era feminicidio, pero se les conocía por homicidio, por asesinato, todo eso, ¿no? Obviamente los datos desde cuando se ha entrado a vigencia la ley 348, obviamente ha aumentado en más, y en muchos casos de eso, obviamente, lo hacen mal uso la ley 348, lo hacen mal uso, y cuántos de esos también habrán, muchos de esos personas que están juzgados mal, y está muy criticado la ley 348, ¿no? Porque dan alternativas, lo que otros delitos no se los dan, ¿no? Por ejemplo, dice la ley 348, se puede hacer la denuncia sin cumplir las formalidades de ley, o sea, sin nada de pruebas puede iniciarse la demanda correspondiente. Y en muchos casos esto son pues acusaciones y denuncias falsas, simplemente ¿para qué? Para escarmentar al marido, obviamente porque en el fondo es otro las circunstancias que ellos tienen, ¿no? Y muchas veces piensan que con eso se van a jugar. La ley 348, una vez admitida la denuncia, tiene que proceder en el caso de que ya no es parte la que ha denunciado, la Fiscalía tiene la obligación de dar la continuidad, no es un motivo para extinguir la acción penal, indicando de que la parte ha desistido, tampoco hay desistimiento. Ahora, con relación de conciliación, según la ley 348, está prohibido la conciliación, no puede hacer la conciliación correspondiente. Acabas de mencionar que es de conciliación. ¿Qué pasa ante una autoridad? Hacen la conciliación correspondiente, ¿todo bien? Llegan a la casa y bueno, pues muchas veces son causantes, ¿para qué? Para terminar con la vida de uno de ellos. Entonces, a razón de eso, no hay conciliación. La norma dice, no, por única vez se puede hacer la conciliación, siempre y cuando que el agresor no tenga antecedentes. También, al momento de solicitar la conciliación, la víctima no esté presionado por terceras personas. Eso indica, en este caso sí, pero generalmente muchas veces la Fiscalía no procede a eso, entonces tiene sus circunstancias y características de la conciliación correspondiente. Y claro, doctor, porque ese tema lamentablemente ha ido en crecimiento, ¿no? Porque incluso en las oficinas de la FELC se ve Defensoría, utilizan este tema, y posteriormente pues hacen que ellos nuevamente puedan hablar cuando incluso se sabe, doctor, que tienen problemas, ¿no? Y uno ni siquiera a veces ya quiere verse con la pareja o la expareja, y esto hace pues que tengan problemas definitivamente, doctor, porque no toman en cuenta el grado de violencia que muchas veces una mujer sufre, y no les hacen prevalecer ese tema también ante la policía. Y en otros casos, usted lo decía, utilizan la ley 348 para beneficio personal o simplemente para escarmentar. ¿Dónde está la falla? ¿Cómo podemos tal vez por ahí modificarla, trabajarla nuevamente? ¿Qué se debe hacer, doctor? Bueno, con la ley 348, antes voy a también dar un ejemplo. Ha habido en redes sociales, ¿no?, de que hay un joven en ese entonces en Tarija, ¿no?, que era, no sé qué edad tenía, creo que tenía 19 menciona, sí. Ha sido pues condenado, mira, 9 años de su vida con privación de libertad. Porque el juez no lo ha valorado bien, porque el juez no investiga, valora las pruebas. ¿Quién investiga? Es el Ministerio Público, pero tiene que tener esa investigación coherente, cuál ha pasado, inspección técnica ocular con todas las pruebas. No se lo puede juzgar a una persona. En este caso, cuando ya obviamente han debido presentar recursos de apelación, de revisión, ha debido ser, me imagino que eso es lo que procede cuando ya hay una sentencia correspondiente. Y bueno, pues tiene que haber
obtener pues reparación daño civil. Entonces con la ley 348 en muchos casos se está juzgando, por ejemplo, y de paso hay contradicción porque en su ámbito de aplicación indica sin distinción de género. ¿Qué quiere decir? Que los hombres también pueden pues poner la demanda correspondiente, no solo las mujeres, pero es el único, ¿no?, en el ámbito de aplicación, pero con relación al título todo es directamente para las mujeres. Está bien, no lo negamos que es para las mujeres que en muchos casos han sufrido y han sido víctimas de violencia, pero en muchos casos lo utilizan mal con pruebas ajenas, con pruebas que no corresponden. Entonces en este caso obviamente la ley 348 va a entrar en revisión, eso es lo que dice, ¿no? Ha sido muy criticado, con eso ha venido, cuál es el Código Procedimiento Penal que ha cambiado, feminicidio, infanticidio, después violencia económica, todo eso. Bueno, pues ha modificado el Código Procedimiento Penal. Bueno, lo que nosotros esperábamos era muy diferente a la ley 348, pero no lo es así. Ahora, con relación también para poder hacer la demanda correspondiente, hay circunstancias, cómo se deben hacer, porque lamentablemente es el único, vuelvo a decir, el único delito que es el procedimiento. Obviamente dicen, no, sin formalidades. Dicen, ¿qué quiere decir? Sin ninguna prueba, tú puedes hacer la denuncia correspondiente, pero el otro ya va a quedar afectado. Hasta puede haber sin formalidades por el riesgo procesal que uno pasa, hasta lo pueden detener sin nada de prueba. Eso es el riesgo más grande sobre la ley 348. Y en este caso específico, ¿qué ha sucedido con esta persona que ha sido encarcelada injustamente a 25 años de prisión, doctor? ¿Qué sigue ahora? ¿Reparación? ¿Qué es lo que puede pasar? En este caso, obviamente, ya ha debido haber una sentencia ejecutoriada. Bueno, pues de revisión, obviamente, que han hecho, han aclarado también en ese caso. Obviamente tiene que haber reparación de daño civil, porque dice la Constitución Política del Estado. También dice el Código Procedimiento Penal. En muchos casos, el Estado es el que tiene que devolver ese daño, porque sus funcionarios han incumplido. Bueno, después de eso indican también, ¿no?, que los funcionarios deben también cumplir con la devolución del pago correspondiente al Estado, me refiero. Obviamente puede haber negligencia, en este caso hubo negligencia. Exacto. No han hecho una investigación, no se lo puede juzgar a una persona con unos 2 o 3 pruebas nada más. Por ahí, ¿dónde están pruebas periciales, pruebas testificales, inspección técnica ocular, registro del lugar? De hecho, entiendo que era menor de edad. Entonces, me imagino que ni debe haber declaración en cámara Gesell. En cámara Gesell significa para los menores. Exacto. Obviamente ha sido muy mal, y obviamente no ha sido en Tarija, no ha sido en Camargo lo que mencionan. Bueno, pues ellos pensaron que al juzgar obviamente van a tener menos, pero no, muchas veces tarde o temprano llega la justicia, porque hay buenos jueces, excelentes fiscales, excelentes investigadores, pero también, como se los puede decir, ¿cuántos jueces están con corrupción? ¿Cuántos fiscales están con privación de libertad por corruptos? Investigadores, ni qué decir, existen bastante. Si no pones un monto correspondiente, obviamente no procede tu proceso correspondiente. A estos corruptos se las tiene que denunciar, porque ellos tienen, pues mensualmente tienen su sueldo. Entonces, para la aplicación de la ley 348 hay que ser muy serio, no se lo puede perjudicar a una persona. Ahí está, hermano Freddy, también, y eso es preocupante, ¿no? Porque uno termina destruyendo una familia, termina destruyendo la personalidad de cada uno, cuando una denuncia obviamente es falsa y no llega a comprobarse más adelante, porque 9 años, doctor, son 9 años, casi una década. ¿No? Estamos hablando de una violación, obviamente hubo pues un cierto monto de tiempo determinado, y más con los agravantes, porque al tener 19 años él era ya mayor de edad, y la chica que indican 12 años, entonces era menor, pero en realidad no lo investigaron. Tiene que haber una reparación daño civil, tiene que haber también sanción ejemplarizadora para aquellas autoridades, más que todo para el juez y para el investigador y para el fiscal más, porque ellos son obviamente el juez. ¿Por qué? Porque no valora bien las pruebas. El juez no investiga, pero valora las pruebas con qué se tiene que juzgar a esa persona. El investigador es el que investiga, ¿no? Es el que investiga, da las pruebas correspondientes con ayuda de quién, a través del IDIP y a través del investigador. Pero no lo hicieron eso, no lo hicieron. Mira, imagínate, después sale que había sido otra persona la que ha cometido ese delito. Obviamente la ley 348 en muchos casos se tiene que corregir con muchos puntos. Hay muchas falencias, y bueno, aquellas mujeres aprovechan ese
circunstancias, no todos, pero ahí también hay personas que, y en muchos casos debe haber muchos de personas que están pues de forma inocente, y muchas personas también que sí se les deben merecer, porque hay personas que agreden, que hay personas violentas, que hay feminicidio, todo eso. Entonces, con relación a la ley 348, esperemos a futuro que siempre sea un proyecto eso, que se va a modificar, o muchos también piden su abrogación correspondiente, pero no lo veo conveniente, pero se tiene que ajustar la norma correspondiente. Ahí está hermano Freddy también haciéndonos eco de lo que lamentablemente sucede con esta normativa. No hayu ka ojilat kuyakana sumpacha muy tañaxa toqueta kamachi 348 hayu caja achia sistana no kuyakana caro que arjateja y kamachi se no ni hilatana caros que karakia arjatana que kulhamateja mawainaro y hasta han sumpacha yatjata sawa kamutuño taro ya winta waya parat no yatunka maranaka chakitisuka yatunka maranaka yakut ay pachani ukata kiwa arjatire Alfredo Condori Guzmán Jupacanait Araki con una teja pericia sumpacha his añao ukata kiwa peritos hiskirinakas utji no investigadores kayu kama para que no hayu panakao sumpacha his ener chekapunit hanich uka kuyaka hanukau hilata chek arsuski hanich hani parukikit hanukaja hukampinakar his añay takpachanete his ukama sapani ayukape ya que para kahani o hani ukama kan kunay mana utji hilat kuyakanaka no hayuka utji sistana kamachi 348 se toquet hichuruna kanja hayuka sarantas kaki nemas kuyakanakaro arjata se puni hilat kuyakukat kumanaka sumpacha amuitap hanuka siktasin munapstas ya doctor jupasu itasipka tamay oficina taipin hayukaro sarant oyapam histasira kun jama pones amuit ñatake no ya que panaka sistano maine ukam loram ya kam ya ukam hayuka loqachima lur jaraktan hayuka pantas binakas utjarake kuyakanansi. Exactamente, y es uno de los temas también en el cual debe entrar en la próxima legislatura, creemos nosotros, en revisión para realizar las modificaciones correspondientes, porque hay fallas, sí, y lo decía bien el doctor, hay cosas que se deben cambiar y sobre todo modificar, porque eliminar la ley como tal es algo compleja, porque al final esta normativa termina beneficiando tanto a mujeres como a varones, doctor. Así es, hermana Nancy. También para terminar del otro caso que me mencionaba, la persona quien ha hecho la denuncia correspondiente ahora sí puede ser sujeto a una acusación y denuncia falsa, muy aparte de lo reparación daño civil. ¿Otro proceso? Sí, muy aparte de eso pueden dar porque es mayor de edad. También aquellas personas quienes han incurrido, quienes han obligado a incurrir, porque para eso es acusación y denuncia falsa, porque tienen todas las pruebas, hay una sentencia, ¿no? Hay una sentencia, y eso es una prueba clara de que ha sido pues privado de libertad, y eso no se lo deben permitir, pues que es un daño, y eso a cualquiera puede llegar a una persona inocente, ¿no? Y tiene que ser un ejemplo para dar una sanción correspondiente a futuros autoridades, también a futuros aquellas personas que ponen una denuncia sin ningún fundamento. También, ¿por qué no decir? También a aquellos abogados que incitan en muchos casos eso. El abogado tiene que ser pues, coherente con el trabajo que corresponde, porque la persona que desconoce la ley es precisamente que va ante un abogado para que, obviamente para que lo orienten, no para que lo destruya, ni para que lo metan peores en problemas, ¿no? Para eso estamos los abogados, pero tampoco en varios casos se ha visto también abogados que no son parte de cómo deben actuar. Muchas veces se van muy parte a económico, y cuántas veces también se ha visto esos casos. Bien, doctor, hemos venido a la visita del doctor Alfredo Condori Guzmán. ¿Dónde lo podemos encontrar, doctor? Estamos en Cruce Villa, en el edificio de la Fiscalía, planta baja, oficina número 45, oficina número 25, desde las 9 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Mi persona lleva materia penal, lo que estamos hablando, ahí están medidas cautelares, juicio oral, detención preventiva, todo relacionado a materia penal y materia familiar. Estamos llevando pues divorcio, asistencia familiar, liquidación, partición, negación, impugnación de filiación, todo relacionado en materia civil, usucapión y acción de reivindicación. Todas las consultas son de forma gratuita, no hacemos cobro correspondiente. Nos pueden llamar al número de celular que es 725-37-363, 725-37-363, o nos pueden llamar también por mensaje de texto o mensaje de audio, que es el mismo número, 725-37-363. Nosotros pues encantado lo vamos a recibirlo en la oficina.
Ahí está, hermano Freddy. No, aquí va doctor Alfredo Condori Guzmán, Jupan para skip orakta na kakamachi, hayuk sa toqueta hilat kuya karaka, no? Jupas un pacha kadan estaba para aquí. Chajumaja hista sin musta, ni awa hakuinak chunaniptan, jupaja oficina paja cruce villa. Si están viacha, ¿no? Viacha, hay que toqueta sarant o yapjata fiscalía, ¿no? Hay que toquena jupaj atasis karaki, carias house atap, jajakuina caro. Anchit pachas house así ni hasta jupaj hais así karakitam. Inaki hisk así vinaka hilat kuyakana yakapana kajayas. Kol kasit apanim sapjata maya, hisk así nyatake, pero jupaja inakiwa hais así karakitam. Sarant awañan, kama hisk así nyata. Kunaiman kamachi toqueta yatjataña aski kuyakanansi. Claro que sí, es bueno también y oportuno conocer algunos temas en el ámbito judicial y sobre todo aquellos que tienen procesos y sobre todo necesitan un buen asesoramiento. Ahí está también el doctor Alfredo Condori Guzmán y esperándolos en la oficina o llamándolos también a los teléfonos que ya ha dado a conocer.